¿Qué lleva a un youtuber, chef español, joven carismático, con apellido de telenovela, a desmembrar un cuerpo humano en un hotel tailandés? ¿Cómo se llega de cocinar platos gourmet a ocultar bolsas llenas de restos humanos? Es agosto del 2023, Tailandia, uno de los destinos más paradisíacos del mundo, en el cual se va a ver sacudido por una escena que parece sacada de una verdadera película de terror. En un vertedero de la isla de Koh Phangan, un trabajador del servicio de limpieza encuentra una bolsa sospechosa. Lo que hay dentro no es basura común, es una pelvis humana. Y junto a ella, intestinos, una sierra ensangrentada y varias bolsas de plástico cuidadosamente selladas. La policía tailandesa reacciona con rapidez. No están acostumbrados a este tipo de crímenes, menos aún cuando descubren que el principal sospechoso no es un ciudadano local, sino un turista español, Daniel Sancho Gracia. Y Daniel no es ningún desconocido. Es hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del icónico Sancho Gracia. Figuras queridas por generaciones de españoles. En su parte, había creado una carrera propia, chef, influencer, empresario en el mundo de la comida saludable. Un joven que parecía tenerlo todo. Tenía el físico atractivo, reconocimiento en redes, acceso a lujos y oportunidades. Pero que su historia está lejos de ser una historia de éxito. Está llena de matices, de secretos y de decisiones que una vez tomadas no tienen marcha atrás. La víctima, Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años, especialista en cirugía plástica, muy respetado en su país, con clínicas privadas en expansión y una imagen pública impecable. Según su entorno, era amable, era un hombre generoso y extremadamente profesional. También, según muchos, estaba completamente enamorado de Daniel Sancho. Y ese amor, como podemos ver, puede haber sido el inicio del fin. ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Fue un asesinato premeditado o una reacción impulsiva? ¿Fue un crimen pasional, una fuga desesperada o un acto de psicopatía? Para entender este caso, no basta con relatar el crimen, es necesario desmenuzarlo. Comprender las emociones, el entorno, los antecedentes y sumergirse en la mente de ambos protagonistas. Porque hay algo en este caso que incomoda profundamente, no solamente por su brutalidad, sino porque rompe con la idea de que el mal tiene siempre una cara reconocible. ¿Qué pasa cuando el villano parece el protagonista de una serie de Netflix? Y la víctima parece más comprometida con el amor que con su propia seguridad. Amigos perturbados, hoy hablaremos de un crimen reciente, de uno de los casos más impactantes que ha sacudido no solamente a España, sino al mundo. Hoy vamos a hablar del caso de Daniel Sancho. Daniel Sancho. El juez cree que efectivamente planeó el crimen. El cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, asesinado y desmembrado en Tailandia. Amigos y amigas perturbados, bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta nueva historia. Mi nombre es Manu y como saben, todos los martes estamos descubriendo qué hay dentro de la mente de estos seres tan perturbados. El día de hoy les contaré la historia de Daniel Sancho y con ello también les digo que pueden dejar aquí su comentario, su like y también nos pueden ver en redes sociales como TikTok, Instagram y Spotify, en donde estamos subiendo todos los capítulos sin censura. Sin más que decir, continúo con la historia de Daniel Sancho. A veces, la oscuridad no se esconde en callejones, a veces crece justo bajo los reflectores. Y esto aplica perfectamente en este caso,
porque Daniel Sancho era todo menos un desconocido. Desde que nació su vida estuvo expuesta, fotografiada, comentada, pero la exposición no siempre se traduce en comprensión. ¿Cómo alguien que parecía tenerlo todo termina cometiendo uno de los crímenes más macabros del año? Para intentar entender todo esto tenemos que regresar al principio, al origen, a su historia familiar. Daniel nació en 1994. Su padre, Rodolfo Sancho, era ya una figura prominente de la televisión española, y su abuelo, Sancho Gracia, fue uno de los actores más reconocidos del país. Daniel creció entre el set de grabación, alfombras rojas, entrevistas, y su infancia transcurrió entre los privilegios de la fama y la exigencia invisible. También impone porque esto de crecer dentro de una familia conocida no solamente significa tener acceso a oportunidades, también significa vivir bajo la mirada constante de la otra persona, convertirse en una proyección de las expectativas familiares. Y ese peso, en muchos casos, es silencioso, pero aplastante. Estudios como el publicado en el Journal of Child and Adolescent Psychiatric muestran que los hijos de figuras públicas o de familias con alta visibilidad mediática tienden a experimentar lo que se denomina crisis de rol difuso. Esto es una confusión sobre quiénes son realmente al no poder diferenciarse claramente de la figura pública, que en este caso son sus padres. Esta crisis puede llevar a dificultades en la construcción del yo, ansiedad crónica y un elevado riesgo de desarrollo de trastorno del estado de ánimo o de la personalidad. En este contexto, la necesidad de Daniel por destacarse en un terreno distinto como la cocina, el deporte y el emprendimiento puede entenderse también como una forma de escapar de esa sombra de su familia. Pero esa identidad alternativa se construye sobre bases frágiles y no se acompaña de una verdadera elaboración emocional. Lo que parece crecimiento puede convertirse en realidad en una trampa psicológica. La presión constante por estar a la altura, por tener éxito, por no fallar, fue una constante de la vida de Daniel. Aunque no eligió la actuación como su padre o su abuelo, se volcó a la cocina, al emprendimiento y al mundo digital, buscando construir su propio nombre, su propia identidad. Y sin embargo, esa búsqueda no siempre fue equilibrada. Amigos de su entorno describen a Daniel como alguien carismático pero inestable, apasionado pero volátil, con explosiones emocionales repentinas, con conductas posesivas y una necesidad constante de reconocimiento. No era raro verlo cambiar de humor en cuestión de segundos o dejar proyectos a medias cuando perdía el entusiasmo. Una expareja de Daniel, entrevistada por medios españoles, llegó a decir que Daniel tenía una especie de doble cara. El chico era encantador de día y el joven era completamente controlador en las noches. Había algo que no cuadraba, dijo. Para algunos expertos, estas características encajan con lo que la psicóloga describe como un trastorno de personalidad narcisista. Y según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, las personas con este perfil suelen tener un sentido exagerado de autoimportancia, de fantasía de poder y éxito ilimitado, y una enorme necesidad de admiración, al tiempo que presentan una profunda falta de empatía hacia los demás. En un estudio realizado por la Universidad de Cambridge en el 2003, se identificó que los individuos que desarrollan este tipo de rasgos suelen haber crecido en ambientes donde el amor estaba condicionado al éxito o a la imagen pública, donde no ser perfecto equivalía a no ser suficiente. Daniel parecía querer ser admirado, no amado, sino admirado. Y esto puede parecer una diferencia menor, pero en realidad no lo es. Porque cuando la admiración se pone en riesgo, cuando la imagen se resquebraja, la respuesta emocional puede ser extrema. En su caso, esa construcción de identidad como la del chef moderno, la del viajero libre o del hijo exitoso, era también una coraza en forma de protegerse del miedo a no ser suficiente. Y cuando alguien real o percibido amenaza con romper esa imagen, la reacción puede ser completamente peligrosa.
Según el psicólogo forense español Javier Urra, en individuos que crecen en entornos de alta exposición mediática es común desarrollar mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa son desproporcionados cuando la figura externa que proyectan no coincide con su mundo interior, y esto genera tensiones en este tipo de personas. Y esas tensiones pueden manifestarse como narcisismo, como ira contenida o dependencia afectiva. Y todo esto nos lleva a una pregunta incómoda, pero que creo que es inevitable en este caso. ¿Quién era realmente Daniel Sancho cuando nadie lo estaba mirando? ¿Quién era cuando en realidad no había prendido su cámara o cuando no trataba de enseñar algo en redes sociales? Al intentar de ser alguien que no podía sostener, en realidad Daniel Sancho no era nada, no era nadie y terminaba perdiéndose por completo. Para entender la tragedia hay que conocer también a la víctima, porque este no es solo un caso de crimen, es un caso de vínculos rotos, es un caso de afectos desiguales y una historia que en otro universo pudo haber terminado en amor. Edwin Arrieta Arteaga nació en Lorica, Córdoba, Colombia en 1979, hijo de una familia tradicional y desde joven mostró una fuerte vocación por la medicina. Edwin estudió en la Universidad Metropolitana de Barranquilla y se especializó en cirugía plástica. Pronto comenzó a ganar notoriedad en su país, tanto por su habilidad quirúrgica como por su trato tan humano. Fundó su propia clínica, tenía pacientes de alto perfil y era invitado frecuentemente a congresos internacionales. Pero más allá del bisturí y de los flashes, Edwin era reservado. Era un hombre discreto con una vida personal muy discreta, cercano a su familia, muy creyente y según varias fuentes también estaba en una etapa de su vida donde buscaba algo más que trabajo, buscaba compañía. La relación entre Edwin y Daniel comenzó de forma aparentemente profesional. Fue a través de las redes sociales donde Daniel, interesado en realizarse un procedimiento estético, contactó a Edwin por primera vez. Y así realizaron consultas virtuales. A partir de ese intercambio, la conversación se volvió más frecuente. Primero, hablaban de salud, hablaban de cirugías, de proyectos personales, pero con el paso del tiempo y de las semanas, el tono cambió. Empezaron a intercambiar mensajes a diario con emojis, cumplidos y referencias personales que sugerían una cercanía creciente. Edwin, que en este momento atravesaba una etapa emocionalmente vulnerable, comenzó a mostrarse especialmente interesado por Daniel. Con el tiempo, los intercambios subieron de tono. Las conversaciones incluían no solamente declaraciones afectivas, sino también fotografías íntimas de ambos. Este componente sexual y emocional se volvió clave más adelante, cuando Daniel, ya detenido, afirmó que Edwin lo había amenazado con hacer públicas algunas de esas imágenes. Aunque esta versión fue desmentida por las mismas autoridades tailandesas. Resulta relevante todo esto porque muestra el nivel de intimidad y tensión emocional que había alcanzado este vínculo entre paciente y doctor. Edwin le ofrecía ayuda financiera de vez en cuando y le proponía también viajes. Pronto comenzaron a encontrarse en persona. Se vieron inclusive varias veces en diferentes ciudades, incluyendo Madrid, Cartagena y Medellín. Compartían cenas, hoteles y planes para el futuro. Para Edwin, Daniel representaba una ilusión renovada, una conexión emocional que iba más allá del bisturí o la consulta. Le enviaba dinero, le pagaba vuelos, sus estancias e incluso lo apoyó en la producción de su contenido para redes sociales, sabiendo que Daniel quería crecer como figura digital. Para Edwin, Daniel era alguien especial, pero para Daniel, según su propia declaración, Edwin era una persona que no lo dejaba vivir. Y aquí la historia se vuelve mucho más turbia y las interpretaciones se multiplican.
Algunos psicólogos han señalado que la relación tenía rasgos de codependencia afectiva. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Colombia, las dinámicas en las que algunas personas ejercen control financiero y emocional mientras que la otra se siente atrapada pero sigue aceptando los beneficios son terrenos muy fértiles para el resentimiento y la violencia. ¿Era Daniel una víctima emocional o simplemente un manipulador que se aprovechaba del afecto de Edwin hasta que la situación se volvió insostenible? Durante meses, Edwin había insistido en la idea de viajar juntos a Asia. Le propuso a Daniel visitar Tailandia, un destino que ambos ya habían comentado en conversaciones anteriormente. Para Edwin era la oportunidad perfecta para poder fortalecer esa relación y para alejarse del bullicio de las clínicas y pasar unos días en intimidad con la persona que tanto quería, en ese paraíso tropical. Para Daniel, en cambio, el viaje parecía ser un punto de inflexión, o se comprometía más o ponía un límite. Desde Colombia, Edwin compró los boletos, reservó el hotel en Koh Phangan y organizó la logística del encuentro. Le envió los itinerarios a Daniel, le escribió entusiasmado sobre lo que harían, ir a las playas, paseos, cenas y sobre todo conversaciones profundas. Soñaba con todas sus fuerzas en poder formalizar el vínculo, con planear la posibilidad de una vida en común. Pero Daniel, según sus propios mensajes, parecía más distante y respondía con monosílabos o algún emoji y cambiaba de tema inmediatamente. Aún así, aceptó la propuesta. Algunos analistas creen que aceptó para evitar la confrontación o porque sentía algo de presión económicamente. Otros piensan que había en él una mezcla de desprecio y dependencia. Lo cierto es que Edwin viajó a Tailandia con la ilusión de pasar unas vacaciones con Daniel. Pero él ya había hecho planes. Creía que sería un viaje transformador. Pero al llegar a Koh Phangan no lo esperaría un reencuentro romántico. Lo esperaba una habitación de hotel, una pelea y horas después, la muerte. ...2 de agosto del 2023, Koh Phangan, Tailandia. Una isla paradisiaca famosa por sus fiestas de luna llena, sus playas turquesa y su atmósfera de desconexión. Esta sería la anfitriona del crimen, pues algo mucho más oscuro se tejía en sus orillas. Daniel Sancho llegó primero. Aterrizó en Bangkok, hizo escala y desde ahí tomó un ferry hasta la isla de Koh Phangan. Él tenía una misión, o al menos así lo revelan las grabaciones de seguridad y los registros de sus compras. Un día antes de que Edwin siquiera pisara tierras tailandesas, Daniel ya estaba ahí, instalado, caminando con paso firme por los pasillos de un supermercado local. En su carrito había cuchillos de cocina, bolsas negras, productos de limpieza, guantes e incluso una sierra eléctrica. ¿Por qué un turista llevaría eso a una isla paradisíaca? ¿Qué planeaba? ¿Era todo parte de un impulso o por el contrario, llevaba semanas, tal vez meses, orquestando los detalles de todo esto? Por fortuna, cada paso quedó registrado en las cámaras de seguridad, cada artículo, cada movimiento. Y la policía no tardó en rastrear ese metraje, no fue improvisación. Todo lo que está haciendo Daniel fue una preparación meticulosa y ahí es donde las preguntas empiezan a acumularse. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Daniel? El 2 de agosto, Edwin Arrieta aterrizó en Tailandia. Daniel, ya instalado en la isla, fue a buscarlo en su moto al muelle. Y las cámaras de seguridad los captaron abrazándose, sonriendo, como si fueran dos amigos reencontrándose tras meses de espera. Tras ese emotivo saludo, decidieron comenzar un día con un almuerzo frente al mar. Comieron mariscos, brindaron con cervezas frías y conversaron largo rato. Algunos testigos recuerdan haberlos visto tomados de la mano, riendo, incluso sacándose selfies. Pasearon por la costa, hablaron sobre proyectos futuros, sobre sus viajes, y Daniel se mostró amable. Edwin, como siempre, era cariñoso con él y entregado. Nada en su actitud hacía prever el infierno que en realidad se desataría horas más tarde. Pero a veces, las grietas no se notan hasta que ya es demasiado tarde. Luego de comer, se dirigieron al hotel de bungalows Koh Phangan. En la recepción firmaron juntos.
entraron en la habitación juntos, y esa es la última imagen de Edwin con vida. Lo que pasó en esa habitación es todavía material de análisis. Según las autoridades, hubo una discusión. Daniel afirmó que Edwin lo había amenazado con difundir imágenes íntimas, que se sintió completamente acorralado, que actuó en defensa propia, pero lo que vino después no parece una reacción de pánico, parece en realidad una ejecución, fría y precisa. Daniel lo empujó contra el lavabo con fuerza, una reacción que, según su propia versión, surgió tras una discusión acalorada. El golpe fue en seco, fue directo. Edwin cayó al piso aturdido, y lo que ocurrió después desborda cualquier reacción impulsiva. Daniel tomó las herramientas que había comprado el día antes y con una mezcla de frialdad y precisión comenzó el proceso de desmembramiento. Transformó el baño de la habitación en una especie de quirófano improvisado, colocando toallas en el piso. Utilizó los cuchillos como si supiera exactamente qué hacer con ellos. Según el informe forense tailandés, los cortes eran metódicos, algunos inclusive quirúrgicos. También se limpiaba constantemente la zona, se detenía solamente para asegurarse de no dejar ningún rastro. No hubo pánico, no hubo arrepentimiento. Durante 3 días, Daniel convivió con los restos del cuerpo en la misma habitación. Las horas pasaban y él seguía ahí, frío, metódico, como si nada hubiese ocurrido. Cada noche salía en su moto con bolsas negras. Recorrió distintos puntos de toda la isla. Tiró partes del cuerpo en vertederos de basura, otras las ocultó en zonas boscosas. Y una de las acciones más impactantes fue que alquiló un kayak, lo cargó con varias bolsas de basura y remó mar adentro como si quisiera entregar el crimen al olvido del océano. Se dice que remó durante horas buscando un punto lo suficientemente profundo para que los restos jamás flotaran. Luego regresó al hotel como si nada. En una de sus salidas fue captado por cámaras de seguridad dejando una bolsa en un contenedor de basura cerca del puerto. Esa bolsa fue la que días después un recolector encontraría. Dentro de ella habría restos humanos. Lo que descubrió ahí desató el inicio de la investigación internacional que horrorizó no solamente a Tailandia, sino a todo el mundo hispanohablante. Pero, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir durante días con el cuerpo desmembrado de otra persona sin mostrar señales de culpa o de angustia? Bueno, casos como el de Daniel Sancho son analizados dentro del espectro de los trastornos de personalidad antisocial, donde la ausencia de remordimiento, la frialdad emocional y la manipulación se presentan como características centrales. Según el psiquiatra Robert Hare, creador del PSLR, el Psychopathy Checklist Revised, este tipo de comportamientos puede indicar rasgos psicopáticos cuando se combinan con una conducta planificada y carente de empatía. La conducta de Daniel se planificó, se llevó a una ejecución, hubo limpieza e interacción social posterior, y esto encaja, según varios especialistas, en algunos de estos patrones preocupantes. Pasaron los días, el teléfono de Edwin dejó de sonar, no respondía a mensajes, no contestaba las llamadas. Para su familia en Colombia esto era completamente inusual. Edwin era una persona extremadamente apegada a los suyos. No pasaba más de un día sin hablar con su hermana, sin enviar un mensaje. Y entonces, algo encendió la alarma. La hermana de Edwin decidió llamar directamente a Daniel, y él respondió. Su versión fue simple, pero inquietante. Tuvimos una discusión y no lo he vuelto a ver. Desapareció hace días. Yo no sé nada. Esa frase bastó para prender todas las alertas en la hermana de Edwin. ¿Cómo podía ser que Daniel, la última persona en ver a Edwin con vida, no hubiera hecho algún tipo de denuncia? ¿Cómo podía estar tan tranquilo si su amigo había desaparecido en un país extranjero? Fue entonces cuando Daniel, nada pendejo, decidió ir a la policía, pero no a confesar, sino a reportar la desaparición de Edwin. Y lo hizo con toda la calma del mundo. Dijo que se habían peleado, que Edwin se fue, que él no sabía más,
La policía lo miró con escepticismo y comenzaron a investigar. Lo que él no sabía es que paralelamente un recolector de basura hacía un hallazgo escalofriante. La bolsa de plástico, mal cerrada, despedía un olor fétido y dentro estaba el torso humano mutilado, sin la cabeza, sin manos. La policía forense confirmó, este torso le pertenecía a Edwin Arrieta. Las piezas comenzaron a encajar. Cámaras de seguridad, comprobantes de compra, grabaciones de supermercado. El rastro de Daniel estaba por todas partes. Y entonces lo interrogaron de nuevo. Esta vez no como un denunciante, sino como un sospechoso. ¿Qué ocurre en la mente de alguien que entrega una denuncia falsa sabiendo que su crimen está por descubrirse? Para los especialistas en criminología conductual, esto es más común de lo que parece. En individuos con rasgos narcisistas y antisociales se presenta lo que se le conoce como el síndrome del manipulador del último recurso, un fenómeno donde el culpable finge colaboración para mantener el control narrativo, incluso frente a las pruebas que lo incriminan. Estos individuos, como describe Milon y Davis en Personality Disorders in Modern Life, suele presentar una mezcla de grandiosidad, de carencia de empatía y una necesidad compulsiva de manipular su entorno. El narcisismo les lleva a creerse por encima de la ley, mientras que los rasgos antisociales los empujan a transgredir todas las normas, sin sentir algún tipo de culpa. Ambos patrones, cuando se combinan, generan sujetos con alta peligrosidad social. En el caso de Daniel Sancho, esta construcción de personalidad se hace evidente, no solo en su meticulosa planificación, sino también en la frialdad posterior al crimen. Convivir con los restos de Edwin durante días, manipular emocionalmente a la familia, acudir a la policía para simular su preocupación, todas estas acciones encajan en lo que los especialistas denominan una estrategia de control narrativo narcisista, donde la prioridad no es la verdad, sino el poder sobre el relato. La evidencia era contundente. La declaración de Daniel comenzaba a cambiar. Pasó de la negación a la confesión. Pero su confesión vino con matices. Él no dijo lo que dijo, fue un accidente, me defendí. Entre el pánico argumentó que Edwin lo chantajeaba con fotos íntimas, que todo se descontroló, que no tenía ninguna intención de matarlo. Pero entonces, ¿cómo explicas la motosierra? ¿Cómo explicas la renta del kayak, la compra de las bolsas, las mentiras? Este argumento del chantaje con imágenes íntimas abrió otra línea del análisis. Desde la psicología forense, el uso de amenazas con fotografías privadas puede ser parte de una narrativa manipulativa más amplia, particularmente cuando se entrelaza con perfiles de personalidad narcisista, pero también arroja luz sobre un fenómeno social en auge, el sexting, y su potencial criminal. Según un estudio publicado en la American Psychological Association en el 2018, el 14% de los adultos han compartido imágenes íntimas y más del 23% de ellos ha sido víctimas del reenvío sin consentimiento. Este fenómeno, muchas veces vandalizado por las redes sociales, puede tener efectos devastadores, tanto legales como emocionales. En el caso de Daniel, usar este supuesto chantaje como justificación es, según expertos como la doctora Elizabeth Jeglick, una estrategia común en individuos con tendencias manipulativas. El agresor se presenta como una víctima para reducir la percepción de la culpabilidad y aparte justificar acciones extremas. Así, el argumento del chantaje no solo desvía la atención, sino que encaja perfectamente en un patrón de construcción, una construcción narrativa diseñada. ¿Diseñada para qué? Para diluir la responsabilidad. El caso pasaba de desaparición a asesinato, y el asesinato a uno de los crímenes más perturbadores cometidos por un extranjero. Atento, los medios internacionales comenzaban a cubrir el caso minuto a minuto. Y mientras tanto, Edwin Arrieta era llorado por su familia.
por sus pacientes, por su país. La tragedia ya no tenía vuelta atrás. ณวันนี้ก็คือกรณีเชฟชาวสเปนวันนี้มีรายงานข่าวว่ารับสารภาพแล้วนะครับเขาฆ่าคุณหมอศัลยกรรมที่เกาะพะงันแล้วก็หั่นศพเอาไปทิ้งตรงบริเวณจุดทิ้งขยะ El 7 de agosto del 2023, Daniel Sancho es detenido formalmente por la policía tailandesa. En la sala de interrogatorios ya no hay más margen para excusas. Las pruebas lo aplastan, las cámaras, los tickets, los rastros biológicos, su rostro ya familiar en medios se convierte en una imagen viral, pero este no sería un juicio cualquiera. En Tailandia, el asesinato premeditado es uno de los delitos más graves. Puede implicar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Sin embargo, el proceso judicial tailandés es riguroso, lento y con una fuerte carga cultural. Daniel, desde el primer momento, tuvo acceso a abogados designados y a traductores, aunque su caso rápidamente se internacionalizó por tratarse de un ciudadano español. El gobierno tailandés fue claro: la justicia se impartirá bajo sus propias leyes, sin excepciones. Mientras tanto, la cobertura mediática en España alcanzaba niveles de histeria colectiva. Programas de farándula, noticieros, redes sociales diseccionaban cada gesto de Daniel. Cuando él reía, cuando lloraba, si estaba actuando, si estaba simulando demencia. Esta figura del hijo del actor alimentaba aún más la especulación. El mismísimo Rodolfo Sancho, padre de Daniel y reconocido intérprete, se mantuvo en silencio durante varios días. Pero cuando habló, lo hizo con una frase desgarradora: mi hijo está roto por dentro. Se pudrió. Una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí. Ese comentario abrió nuevas preguntas sobre la salud mental de Daniel. ¿Podría un trastorno psicológico explicar lo ocurrido? ¿Podría su defensa apelar a la inimputabilidad? Según la defensa tailandesa, para declarar a alguien inimputable es necesario una evaluación forense. Independientemente, esta evaluación tiene que demostrar que el acusado no comprendía la naturaleza de sus actos al momento de hacer el crimen. Pero los informes preliminares descartaron esa posibilidad. Daniel comprendía, planeaba, ejecutaba y luego intentó mentir. La cobertura mediática global también trajo consigo un gran fenómeno inquietante: la construcción del monstruo atractivo. Algunos medios se enfocaron más en la apariencia física de Daniel Sancho, en su porte atlético, en su cabello despeinado con un gran estilo, en sus gestos tranquilos ante las cámaras, que en el verdadero horror. De alguna manera se difuminaba detrás todo esto de la imagen de un joven que, en otras circunstancias, podría haber sido la portada de una revista de moda o el próximo Thor. Este fenómeno ha sido estudiado por la psicóloga social, la doctora Sharon Lamb, quien señala que el público tiende a proyectar fascinación sobre criminales carismáticos, especialmente cuando su imagen encaja con los estándares estéticos. Esta es una forma de disonancia cognitiva. Nos resulta mucho más fácil creer que el mal se esconde en figuras siniestras, no en rostros agradables. Casos muy similares han ocurrido antes. Ted Bundy es un ejemplo. Él recibió cartas de admiradoras durante sus juicios. Luca Magnotta, el asesino canadiense, era frecuentemente descrito como atractivo y sofisticado en los tabloides. Incluso Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, tuvo fanáticas que asistían a su juicio maquilladas y con pancartas en su apoyo. Este fenómeno, que mezcla el morbo, la atracción y el horror, es parte de lo que el psicólogo David Chim ha llamado la celebrificación del criminal, donde el asesino deja de ser sujeto de repudio y se convierte en algunos sectores en un icono cultural. En el caso de Sancho, esta fascinación se amplificó gracias a las redes sociales, con videos donde se analizaba su sonrisa, su ropa, su cara, su peinado y su forma de caminar. Todo bajo una lupa que parecía más interesada en el personaje que en la víctima. Así, Daniel Sancho se convirtió en meme, en debate de sobremesa, en protagonista involuntario de un espectáculo mediático.
El juicio al día de hoy aún no ha concluido, pero el veredicto social parecía estar dictado desde mucho antes. La pregunta que flota es una sola. ¿La justicia tailandesa podrá ser inmune a la presión mediática? ¿O este caso terminará siendo uno más donde el crimen se convierte en un show? El caso de Daniel Sancho no es solo una historia de un asesinato brutal, es también una historia sobre narcisismo, sobre privilegios, sobre lo que ocurre cuando alguien crece sin límites ni responsabilidades. Y al mismo tiempo es un caso que revela las grietas de una sociedad hipermediatizada, donde los crímenes se consumen como entretenimiento y los juicios se siguen como si fueran reality shows. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo la imagen del criminal se volvió más importante que el dolor de la víctima? Edwin Arrieta no era una celebridad, no era una figura mediática. Era un hombre, era un hijo, un hermano, un cirujano con una carrera consolidada y con sueños. Un ser humano que fue desmembrado, no solo físicamente, también mediáticamente. Y mientras Daniel sigue esperando sentencia, mientras los medios especulan y los memes circulan, hay una familia que no puede enterrar a su hijo completo. Hay una familia que debe convivir no solo con la pérdida, sino con la forma brutal en la que fue representado en medios que muchas veces lo mostraron como un cómplice o un culpable de su propia muerte. Este caso nos obliga a todos ustedes y a mí a detenernos, a mirar más allá del escándalo y preguntarnos qué nos atrajo tanto de esta historia. O sea, ¿qué les atrajo? ¿Por qué están viendo este video? ¿Es la brutalidad del caso? ¿Es la celebridad? ¿La narrativa mediática? ¿El hecho de que Daniel Sancho era una persona demasiado atractiva? ¿O simplemente morbo? Porque más allá del crimen, lo que quedó expuesto es una verdad muy incómoda. La verdad de que vivimos en una era donde el sufrimiento real se vuelve contenido y donde la tragedia ajena se mide por su potencial viral. Este caso nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas sobre la justicia, sobre los privilegios, sobre lo que ocurre cuando el crimen se convierte en un espectáculo. ¿Hasta qué punto somos responsables como sociedad por amplificar este tipo de narrativas? ¿Qué pasará cuando olvidemos este caso y venga el siguiente y el siguiente? Y en este canal lo exploraremos, lo más perturbado. La pregunta final no es solo quién cometió el crimen, es quiénes lo hicimos viral. Amigos y amigas, espero les haya gustado muchísimo el caso de Daniel Sancho, un caso completamente perturbador y muy reciente. Espero les haya gustado. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Aquí abajo pongan cuál es el caso del que quieren que platiquemos en los siguientes perturbados. Leemos todos sus comentarios y aparte tratamos de responderlos todos lo más rápido posible. También acuérdense que la mayor forma de apoyo a este proyecto es compartiendo, dando like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. La mayoría de ustedes no la tienen activada, lo puedo ver en las métricas. Entonces vayan, actívenla, es gratis y aparte estoy seguro que a la gente que les guste este tipo de contenido nos vamos a divertir muchísimo y nos la vamos a pasar muy bien viendo todas estas mentes tan perturbadas. Y me despido de ustedes no sin antes decirles esa frase típica que decimos aquí que ya se hizo canónica. Acuérdense que no hay nada más perturbador que la realidad. Hasta luego, amigos míos.